46. Inspiración, conversemos de la espiritualidad en la profesión. Continúan los programas, amigos. Yo feliz de estar en esta comunión, en esta vibración energética. Bueno, les habla Gaby Zárate, actriz, productora, docente, pero ante todo un ser espiritual en constante crecimiento y expansión. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa hermoso, y además son esos que todos me encantan y todos me apasionan y a todos los invitados los conozco, los sé quiénes son. Hola Gastón, ¿cómo estás? Pero hoy especialmente con Inés Lolago vamos a hablar de artistas con propósito. ¡Wow! ¿No? Todos somos artistas. Ella tiene una forma de transmitir el proceso creativo y tiene un decir tan hermoso y tan propio, ¿no? Yo leía y muchos de sus posteos, de sus comentarios, de su página, una cantante, es música, creadora, compositora, bueno, es un ser que crea con todo su ser, en todas las dimensiones. Aquí está Inés. Hola Inés querida. Bueno, vamos a darle ya la bienvenida. Que se suman los amigos. Así estamos juntas aquí en el vivo. Hola Guadalupe. Hola Inés, Hola ¿cómo Gaby, estás? muy bien, ¿y tú? Súper bien, muy emocionada, la verdad, de este encuentro nuestro, como esperándolo ansiosa, ¿no? Así como niña que va al cumpleaños Qué de la bueno, amiga. qué bueno, gracias. Pues pasémosla así como en un cumpleaños. Sí, es la idea, ¿no? Es una fiesta creativa hoy. Eh, Gracias a todos los amigos Daniel que se están uniendo. Y ayer me dormí con tu música, puse tu canal de YouTube y escuchaba tus canciones y decía, wow, qué placer poder mañana platicar con ella en vivo. Así que gracias por crear de esta manera. Y me gustaría que de tu voz quede grabado, porque leía lo que tienes como concepto del proceso creativo, de que todos somos artistas, y es como si hubiese, sí, a mi pensamiento con otra palabra, ¿no? Entonces, me gustaría que tú lo compartas y ahí le demos inicio a este encuentro. Gracias, Gaby. Te cuento, esto viene un poco a raíz de no solo del trabajo conmigo misma, sino del trabajo con los alumnos durante tantos años, ¿no? Sería un poco raro si solamente hablara de lo que me pasa a mí. Lo he comprobado muchas veces trabajando con mis alumnos, en el trabajo con la voz sobre todo, en el trabajo de la recuperación sobre la soberanía de la propia voz, la voz entendida no solamente como la vibración, ¿no? Cuando yo hablo, o como la vibración cuando canto, sino entendida como aquello que viene a decir al mundo, que es una de las cosas que a medida que fueron pasando los años en mi trabajo con la voz, con la gente, me di cuenta que la voz era infinitamente más allá, está infinitamente más allá de la vibración. Tiene que ver con lo que cada uno vino a decir, ¿no? Y la manera en la que lo vino a decir. Y me fui dando cuenta que a medida que vamos sacando capas, ¿no? De lo que creemos que somos, de lo que pensamos que somos, de lo que nos han dicho que somos, bueno, también a medida que nos vamos haciendo más sinceros, sinceridad entendida eh, como la etimología de la palabra, ¿no? Que tiene que ver no con decir lo primero que se me cruza por la cabeza, sino con esto de no querer tapar lo que no me gusta de mí, ¿no? A medida que vamos quitando todo eso, he visto que todos somos artistas en algo. No necesariamente artistas en lo que normalmente se llama arte, ¿no? En la música, en la danza, en el teatro, en la pintura, sino en aquello que hemos elegido para caminar este mundo, lo que hemos elegido para transitar. Y todos venimos con esta energía muy fuerte. Si no la estamos pudiendo expresar es porque a veces hay demasiada educación formal en el medio también, ¿no? Que es lo que a veces se encarga de que desconectemos de esto de una manera muy temprana, exactamente, inclusive la educación formal dentro del arte mismo, que a veces lo que hace en vez de darnos alas, expandirnos
ir a por los dones que tenemos naturales, justamente en búsqueda de la perfección, en búsqueda del virtuosismo, en búsqueda de parecernos quién sabe a quién, todo esto se termina perdiendo en el camino, ¿no? Pero realmente yo considero que todos somos artistas, todos nacemos artistas en algo. Lo he comprobado, lo he visto en mis alumnos muchas veces. Sí, sí, yo lo veo en todos lados, ¿no? En la calle. O sea, no es lo mismo cuando alguien hace algo de corazón, cuando le pone su sello propio. Creo que ¿no? Porque vuelvo, no hay que encasillar a nada, qué es artista y qué no es artista, ¿no? Eh, Sino es que cuando uno pone su sello, su mirada, su autenticidad, ahí está haciendo un hecho creativo y artístico, ¿no? Cuando uno puede transformar y pasar por uno, por su cuerpo, por todo lo que implica, y si ya nos vamos a esferas multidimensionales, ¿no? A energía, a sensación, ¿no? Cuando algo quiere ser irruptivo, cuando algo quiere ser X, la forma que tome, ¿no? Según el momento de cada quien. Me parece que estamos sobre todo en un momento que nos pide a gritos que cada quien saque, porque aparte es liberador, ¿no? A nivel vocal, bueno, es expansivo, pero también es a nivel físico. Yo me formé en la técnica de Fedora, de técnica de movimiento consciente. Ay, yo Estoy también, hablando, Fedora Verasturi. wow, sí, exactamente, fue así como una de mis grandes maestras me transmitió esa técnica e hice mis primeros trabajos como actriz basándome en esa técnica, ¿no? Y fue para mí un despertar. Y de ahí llego al pensamiento consciente, ¿no? El poder de la palabra, la vibración de la palabra, pero esto uno lo puede llevar en un campo como eh, muy como de ensayo, ¿no? Como de íntimo, y también muy cotidiano, cuando uno va al súper a comprar algo, ¿no? Cuando uno se encuentra con un vecino, cómo transforma ese encuentro y cómo uno está presente. Creo que en ese sentido todos somos artistas con propósito, con un propósito de vida, de entregar lo mejor, ¿no? Creo que por ahí es donde va. Absolutamente. Y ahora que hablas de lo cotidiano, en el barrio hay 20 panaderías, pero hay una donde vas a comprar el pan porque ese panadero lo hace diferente y hay un restaurante, ¿sabes? Es como cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay dedicación, cuando hay un propósito que va más allá de aquello que estás haciendo. Es decir, cuando no solamente estás amasando pan, ¿no? Cuando no solamente estás cocinando para tus comensales, cuando no solamente estás atendiendo a un paciente en el caso de un médico, cuando hay un propósito que va más allá del arte mismo o del oficio mismo o de la profesión misma, ¿no? Yo creo que tiene que ver sí, con una conexión con algo trascendente, que está más allá de ti, más allá de la persona que tienes delante, ¿no? Y ese propósito de trascender lo que estás haciendo, para mí es el hecho artístico, pasa por ahí. Para mí pasa por ahí. Y cuando hay una voluntad de trascenderte a ti mismo también, porque ahora se hace excesivo hincapié en el artista como personaje. Y nos olvidamos de prestar atención a qué es lo que está diciendo ese artista. ¿No? Porque el artista se va a morir tarde o temprano, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje está dejando? Y estamos en un momento en el que parece que lo único que fuera importante es el artista y no su obra, cuando lo que va a trascender el tiempo va a ser su obra. Entonces, para mí también es importante plantearme esto, desde qué lugar hago arte, desde qué lugar invito a mis alumnos a que se relacionen con sus procesos creativos, pensando simplemente en el resultado inmediato que voy a obtener yo o en dejar algo para los que vienen, ¿no? Y esto también siento que tiene mucho que ver con lo sobrevalorado que está el éxito en este momento, ¿no? Y en este contexto como en el que estamos ahora teniendo esta conversación en una plataforma como Instagram, ¿no? Que parece que siempre todo tuviese que estar bien, siempre se muestra la mejor cara, siempre parece que todo tuviese que estar en la máxima productividad y en la cresta de la ola, cuando realmente la vida no es así. Y cuando el éxito no deja de ser una etiqueta que te pone el exterior en un momento determinado de tu carrera, ¿no? Pero uno que está buscando realmente, ¿no? Está buscando esa etiqueta que por lo general viene desde fuera, o está buscando la maestría en la cotidianeidad, en aquello a lo que te dedicas, en
que está muy ligado a la maestría en tu propia vida, ¿no? Porque hay un punto donde no podemos desligar tampoco la obra del artista para que haya una coherencia, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi obra deje un legado que le sirva a los demás, tengo que ocuparme de tener una coherencia en mi vida también con respecto a esto, ¿no? Y en esto siento que es importante también cómo el artista es artista de su propia vida primero. Y luego su obra es producto de ese trabajo interno de alguna manera, ¿no? De esa sinceridad consigo mismo, de esa coherencia, de esa alineación entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que imagino. Porque la falta de coherencia se percibe también. Cuando una obra es coherente impacta mucho más en el entorno, ¿no? Sí, estas yo creo que son cosas que es importante que nos planteemos en este momento, la verdad, sobre todo por cómo está todo y por la cantidad de ruido que hay, ¿no? Lo importante de que, bueno, de que cada uno se ponga en sus puestos y de una vez venga, salga del armario, ¿no? Salgamos del armario y realmente hagamos lo que hemos venido a decir, cada uno lo que le toca. No necesariamente en un nivel de exposición pública, pero sí en lo que le toca en su cotidiano, ¿no? Sobre todo por la sensación de realización interna que da también. La sensación de que uno Sí, se está realizando a sí mismo a través de su obra, ¿no? No es simplemente que estoy creando un resultado o creando un proyecto o manifestando un proyecto, sino todo el camino interno que vivo hasta que eso pueda bajar a la materia. Eso es lo que me resulta muy interesante también, porque no se habla habitualmente de esto. Es decir, se habla de cuando la obra está acabada, pero no se habla de todo el camino a veces que tenemos que recorrer para llegar hasta ahí, ¿no? Y a veces el camino no es ni lineal, ni lógico, ni 100% glamoroso en todo momento. Entonces, para mí también es importante empezar a nombrar los territorios internos que hay que atravesar cuando uno entra en un proceso creativo, que a veces no tienen ningún glamour y no son fáciles. En fin. sí. Pero totalmente de acuerdo en todo. Creo que por eso para mí es tan importante, y le puse el título de espiritualidad en la profesión, ¿no? Inspiración, porque la inspiración no es una musa que baja, ¿no? Cuando uno está mirando la ventana, de repente dice, ¡oh! ¿No? Hay un trabajo constante, un acecho permanente en uno mismo, en un autoconocimiento, en un desarrollo personal que lleva a que en ese momento que baja la musa o que te conectas, como diría Bruce Lipton, ¿no? Que pones la otra antena y baja esa información, uno está abierto, uno está permeable, ¿no? Y uno es canal, de ahí es que todos canalizamos, uno es canal de eso y lo hace ese hecho creativo auténtico. Entonces eso está en una pintura, en un libro, en una canción y en una comida y en un viaje, ¿no? Entonces es fundamental que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Creo que las redes que mencionabas me parece que son una gran herramienta si se saben usar. Total. En función de esto, ¿no? Por ejemplo, generar un espacio, que hay muchísima gente que lo hace, para abrir conciencia, para unificarnos los que resuenan con esto y los que dicen, sí, me parece que es esto, ¿no? Y uno muestra algo, pero los que trabajamos espiritualmente, momento a momento, sabemos nuestras partes que no están bonitas, ¿no? Y que no son ni de foto ni de grabación, pero lo que hacemos es aceptarlas, abrazarlas para un día poder soltarlas definitivamente, ¿no? Y ser más amables con nosotros. Creo que en ese trabajo también esos procesos de crecimiento personal creativos es parte de, ¿no? Y Sí. nadie sabe lo que hay atrás, No, solo uno. se habla poco de esto y es lamentable, porque sería, nos facilitaría mucho la vida a todos que la gente que ha bajado procesos creativos hablara de lo que transita en el medio, ¿no? Porque tú ahora hablabas de la musa. Sí, bueno, como decía Jorge Drexler, las musas huyen si las asedias, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, lo que sucede es que yo te cuento cómo lo experimento yo. Para mí es, cuando viene la inspiración o eso que se llama la musa, yo lo vivo como si me atravesara un rayo. Y en ese rayo mi sensación es que me instalan
un fractal en el escritorio de mi alma. Es como una carpeta que tiene un montón de archivos y me la instalan en el escritorio del alma. Pero claro, yo luego tengo que ir abriendo esos archivos y encontrándome con lo que hay. Y ahí empiezan a entrar en juego un montón de cosas, ¿no? El deseo de obtener resultados, las inseguridades, la incertidumbre, el a veces querer tratar esa semilla de algo que no está creado sin prestarle la suficiente atención o pretendiendo que es algo que tal vez no sea. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta también la escucha, de dejar que esa semilla me cuente quién es. Yo confío mucho también en que ese fractal contiene toda la información de la obra y se va desplegando con el tiempo, ¿no? Pero tengo que mantener una relación con esa inspiración, tengo que mantener una relación con esa semilla, tengo que poder escucharla, tengo que poder seguir caminando cuando no veo señales. Tengo que poder seguir caminando cuando creía que las cosas iban por un lado, pero la vida me está mostrando que van por otro. También cuando me encuentro con mis propias limitaciones a la hora de bajar eso, ¿no? Con la incertidumbre, con las dudas, con los típicos bichitos de turno que me vienen a decir que no es el momento, que no estoy preparado. Bueno, las típicas cosas que aparecen cuando uno está a punto de cambiar de pantalla, ¿no? Y la importancia también de ir generando, de conocerse, por un lado, para saber qué tipo de alimaña aparece en el medio del camino, y tener los suficientes recursos para que los procesos creativos no aborten. Porque esto es otra cosa que pasa mucho, como no se habla, como solamente se habla de la parte luminosa de las cosas y tenemos la sombra como barrida debajo de la alfombra en este momento cultural que estamos viviendo, no hay recursos a la vista para poder autogestionarse cuando uno está atravesando un desierto en el medio del proceso creativo. Hay momentos muy desérticos, hay momentos que uno tiene que seguir caminando sin ver nada y simplemente agarrado de alguna manera a ese rayo que te atravesó en un momento, ¿no? Entonces es importante tener herramientas para autogestionarse con todo esto que se mueve, porque desde el momento en el que yo recibo la visión al momento en el que esa visión se manifiesta en la materia, pasa de todo. Entonces, ¿cómo me gestiono ahí en el medio? ¿No? Esta es una de las cosas, yo creo que es importante, y también reconocer en qué momento del proceso creativo estoy. Un poco volviendo al tema que hablábamos antes de que parece que todo tuviese que estar en la cresta de la ola, a mí me ayudó mucho para ordenarme con esto cómo se ve el altar en las tradiciones nativas de América, ¿no? Cómo se ve el proceso creativo conectado con las direcciones y con los elementos, ¿no? Hay un momento donde yo recibo una visión de lo que quiero crear, que tiene que ver con esto que hablábamos de me atraviesa un rayo o vienen las musas, como cada quien lo experimente. Entonces, en ese momento recibo la visión de lo que quiero crear. Desde el momento en el que yo recibo la visión hasta que esa visión llega a su máxima expansión, pasa tiempo físico, ¿verdad? Y ahí es donde tengo que sostener todo esto que hablábamos, incomodidad, incertidumbre, bueno, todo lo que se puede llegar a presentar, desierto creativo, subidones, bajones, creo que es por un lado, creo que es por el otro, hasta que el proceso creativo llega a su máxima expansión. ¿Qué pasa? Nada puede mantenerse eternamente en la máxima expansión. Y a veces gastamos cantidades ingentes de energía pretendiendo que nuestro proceso creativo, nuestra obra o nuestra vida en sí misma, nuestro ciclo vital, se mantenga en una cresta de la ola inviable, porque todo lo que llega a un punto de expansión X, llega un momento en el que tiene que empezar a bajar. Es fundamental. Esto pasa en la naturaleza, la luna menguante, el otoño, ¿no? El atardecer, tiene que ver con todo esto también. Entonces, entramos en la otra parte del proceso creativo en el que empieza a decaer y no tiene ningún glamour ver cuando la energía vital baja, cuando mi proyecto, mi proceso llega a un punto y empieza a decaer, y poder permitir esa bajada, poder permitir ese otoño, poder permitir el soltar el 100% de la expansión, ¿no? Este es uno de los momentos que hay que saber reconocer también. Y otro momento que tiene menos glamour todavía y que muchas veces nos saltamos, tiene que ver con el momento del barbecho, ¿no? Con el momento del invierno, donde aparentemente no está sucediendo nada, donde no estoy produciendo, donde parece que la creatividad hubiese desaparecido de mi vida, cuando realmente suelen ser momentos donde hay un enorme crecimiento a nivel interno, donde mi tierra interna está recuperando nutrientes para
volver a recibir la semilla de la visión. ¿Qué pasa? Si yo me salto el barbecho, mi tierra no tiene la suficiente fuerza para cuando vuelva a recibir la próxima semilla. Entonces, esta es otra de las cosas importantes, ¿no? Que tenemos que aprender a observar en qué momento del proceso creativo estamos en cada momento, para no pedirnos lo que no nos toca y también para pedirnos lo que nos toca cuando hay que apretar, cuando hay que poner más energía, cuando hay que salir del armario, cuando hay que exponerse, cuando hay que ser valiente y cuando hay que poner la vulnerabilidad encima de la mesa y atravesarla, ¿no? Yo siento que esto también es importante, reconocer los momentos del proceso. Es muy importante. Y en todo lo que decías, quería aportar cada vez, ¿no? Siento que la palabra confianza es como la base, es el cimiento. Porque si yo no confío en mí, en que me voy a equivocar, en que me voy a equivocar y Sí. que si no hay equivocación, no hay proceso creativo. Total. Es Esa fundamental. es la base. Claro, ese es el cemento, ¿no? Si no, no hay casa. Y cuando te escuchaba pensaba, esto pasa en una relación de pareja, en una relación con un hijo, en la compra de una casa. Yo como productora, creo que la flexibilidad en los procesos creativos es otra palabra, ¿no? Me venía confianza. Aquí nos dicen, enhorabuena, sabias palabras por parte de las dos. A mí me sucede con la escritura. Claro, la escritura también es como caótica, ¿no? Empiezas con un hoja en blanco y qué forma va tomando. Creo que la flexibilidad es otra, y además también somos una unidad y somos un proceso. Yo me acuerdo, venía mucho a mi mente, yo funciono mucho en duplas, también en esto de conocerse uno es importante saber cómo uno funciona, pero esto fue un resultado de más de 10 años de trabajo personal, que yo sé que en el plano de la producción, cuando yo tengo que embarcarme a producir algo, yo no lo hago sola, yo sé que si tiene que ser, va a venir, y saber y confiar de que va a venir la persona y va a venir el proyecto para hacerlo en conjunto, porque fluyo como pez en el agua con una otra. Y me ha pasado con 4 personas, ¿no? Y ya sé que es así. Entonces, me acuerdo que, y son como maestros, ¿no? De vida, y mi compañera socia productora me decía, Gabriela, tú pretendes que hoy esta obra salga como cuando tengas 10 años más de carrera, y no. ¿Me explico? O sea, yo quería que fuese, bueno, no, hoy das lo mejor. Y esto es lo mejor que tienes hoy. Y cuando tengas, en ese momento tenía 20, imagínate, cuando tengas 30, oh, lo que vas a hacer. Y cuando tengas 40, y cuando tengas, pero hoy es esto, y acéptalo y está bien. Y para mí fue como liberador, ¿no? Como decir, ok. O cuando yo me daba cuenta en los procesos, claro, a uno le empiezan a caer los 20, decimos en México. En Argentina como que te cayó la ficha, ¿no? Decimos. Y dices, wow, pero tal vez te cae un año más tarde. Y dices, uy, si yo hubiera hecho, y ahí empiezas, y ahí te trabas el siguiente, ¿no? Total. Por eso es tan de la mano, mejor dicho, es inseparable la espiritualidad de la creatividad, de la profesión. Yo digo que cuando tu guía es la felicidad, la profesión llega sola. O sea, vas de la mano. Entonces, sumando esto de los procesos creativos, creo que también uno a veces, digo por comentarios también de alumnos, como que se ve como si fuesen cosas separadas. Bueno, esto es un proyecto, esto es un proceso, esto es otro, y esto es otro. En vez de esto que decías de la cresta de la ola, ¿no? Es un sinfín. Es un sinfín. Este proyecto que empezó a caer porque ya no tenía interés para ti, o para el que lo estaba viendo, o porque ya no le estás poniendo tanta energía, porque apareció una luz más radiante, otro fractal, otra musa, otro compañero de vida, lo que sea, se va cambiando y vas, eso también me parece que es importante verlo como una danza, verlo como un libro y agarro otro y es otro, más que como cosas separadas. Integrar, empezar a integrarnos en todos los aspectos de la vida nos facilita estos procesos. Sí. Y una cosa como por último, también de quién nos rodeamos, ¿no? ¿Quién elegimos como maestros, como compañeros? Porque esto que decías, las voces que aparecen, ¿no? Ay, si eres artista te vas a morir de hambre. O ahí te va otra, con esta vas a estudiar, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué? ¿No? Como resultados. Entonces también uno
a quién escucha y qué se dice. Creo Sí, que eso es como, sí, aprender a identificar las voces, ¿no? Reconocer las voces que nos habitan en ese sentido. Yo siento que hay dos voces importantes que hay que tener muy bien identificadas cuando uno entra en un proceso creativo. Una es el eros, es decir, lo que me pone, lo que me entusiasma, lo que me apasiona, lo que me enciende, lo que me hace levantar contenta por la mañana, ¿no? Es importante porque eso es como el fuego que nutre, ¿no? Que nutre la vida. Y por otro lado también tener identificado, pues, la gárgola, ¿no? El monstruo, esa parte nuestra de la que se habla muy poco, de la que se habla muy poco, que siempre está siendo como la contraparte, que tiene que ver con estas voces que decías, ¿no? No estoy lista, no es mi momento, la típica, no sé en otros lados, pero yo crecí escuchando ¿quién te crees que sos? La reina de Saba. Esta frase, esta frase, ¿no? De estas voces, ¿no? Y permitir la fricción, porque es muy fácil decantarse por una, pero desde el momento en el que que nos decantamos por una, nos estamos perdiendo una gran parte de la medicina que tiene que ver con permitir la fricción de los opuestos en el proceso creativo, permitirla. Para cualquier cosa que tenga que ver con la vida se necesita fricción de fuerzas opuestas. Es muy desagradable, puede resultar a ser muy incómodo internamente porque emocionalmente es difícil de sobrellevar, pero de la fricción de los opuestos nace la vida. Y en el poder sostenerme sin entregarle el poder a esas voces, hay hay una fuerza que luego la obra la tiene en sí misma, ¿no? Cuando yo he podido conquistarme en ese sentido y he podido atravesar ese territorio y he podido permitir esa fricción y he podido atravesarla, mi obra contiene esa fuerza también. Yo siento que es importante no dejarse a nadie afuera. Y una de las cosas que me llevó muchos años a entender, pero ha sido muy liberador para mí, es darme cuenta que o sea, todas estas energías que nos habitan, inclusive las que menos nos gustan, trabajan para el mismo jefe. Es decir, no hay bandos de luz y oscuridad. Yo no creo en eso. No hay un bando oscuro y un bando luminoso. Está todo el mundo trabajando para el mismo jefe. Pero unos me hacen poner en juego unas herramientas y otros otras herramientas. En mis personajes internos, no sé si me estoy explicando, pero todos trabajan sí. para lo mismo y todos son necesarios para que la obra además sea real, para que la obra sea real, porque la vida no es siempre luz y siempre oscuridad, ¿no? Siempre estamos fluctuando. Es tan importante poder integrarlo todo para que la obra sea real, ¿no? Para que tenga humanidad. Yo siento que es muy importante también, porque a veces a mí me asusta un poco todo el tema de la espiritualidad, porque siento que hay una cierta superficialidad en el aire que hace sentir mal a la gente cuando no está bien. Eh, Mm, Haciendo sentir que si no estoy 100% positivo, si no estoy 100% bien, si no estoy siempre contento, hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? La experiencia humana, de la experiencia humana, no se puede descartar lo que no nos gusta, porque, sobre todo también porque muchas veces es lo que más nos hace crecer, ¿no? Entonces una obra que incluye eso, que no lo deja de lado, que lo transita, que lo integra, es una obra que tiene contundencia desde mi punto de vista, ¿no? Porque está anclada en lo humano. Y en mi experiencia, y en el punto de más humanidad, es donde está lo más divino. Si yo me animo a meterme en ese punto de mayor humanidad, que muchas veces incluye cosas que no son agradables, es donde está lo más divino, porque es donde me puedo trascender, donde puedo pasar por encima de mí, donde puedo liberarme a mí de muchísimo condicionamiento que tal vez es súper ancestral, ¿no? Y yo siento que ese es otro de los trabajos que nos toca hacer, con nosotros mismos y con nuestra obra también. En fin. sí, sí. Sí, creo que eh, la palabra en sí, no la vibración de la palabra, sino la palabra escrita, que también tiene vibración, pero yendo a esto que decías de espiritualidad, uno le pone
información a eso por creencias, historias, cosas que contaron, ¿no? A mí, sin embargo, por ejemplo, la espiritualidad me lleva directamente al espíritu, ¿no? A la esencia divina que somos, a ese rayo de luz que nos mantiene vivos, a ese hilo de respiración que el bebé tiene y que en el último momento exhalamos. Y esa energía latente es la que nos conecta directamente con la fuente, la naturaleza, Dios, como cada quien le quiera llamar. Total. Entonces, la espiritualidad es el trabajo constante con uno mismo para reconocer eso en uno y saber que estamos en un todo con el árbol que fue creado igual que nosotros, con la planta, con todo. Entonces, si ese trabajo, ese crecimiento personal, desarrollo, despertar espiritual, o como palabras, ¿no? Que esta sociedad quiere limitar también, ¿no? Yendo a la palabra me parece tan importante, y hablando de los ancestros, que el sonido y la vibración de la palabra no era una cosa, no era mesa, esto, pared, esto, no, era un conjunto multidimensional de expresión. Entonces, que luego se fue fraccionando y limitando hasta lo que llegamos hoy, ¿no? Al lenguaje, sobre todo esto, palabra-lenguaje, ¿no? Como códigos. Entonces, creo que ahí también como creadores es importante abrir. Totalmente. Sí, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque somos eso, somos una enorme magnificencia que tiene que operar. O sea, nuestro programa es una luz enorme de total magnificencia, pero tiene que operar en un ordenador que se llama cuerpo, que se llama personalidad, que se llama cultura, que se llama circunstancias actuales. Y claro, hay una fricción ahí. Hay Claro, una fricción. claro. Entonces, en el permitir esa fricción también, ¿no? En el permitir la fricción entre esa luz que tiene que pasar por un cuerpo y tiene que habitar una cultura y unas circunstancias determinadas, ahí es donde está el crecimiento. No es una cosa de lucecitas de colores, al menos para mí. Tiene que ver Claro. con cómo hago para que este programa de pura magnificencia pueda bajar a un ordenador que se llama cuerpo, ego, personalidad y cultura con el menor ruido posible, ¿no? Con la mayor pureza posible. Y ahí es donde está el desafío. Siendo conscientes también de que hay un punto donde esa pureza es inatrapable, pero en la búsqueda de esa pureza, sí, en el deseo de poder traer algo de esa pureza a la materia, es donde siento que vamos acercándonos o buscando o queriendo recorrer el camino de la maestría, ¿no? Que, más que el del éxito. Digo, la maestría como esto de el éxito es darle al centro de la diana una vez y la maestría es saber que eso no importa si no le puedo dar 20 veces. ¿Me explico? Es esa búsqueda, ¿no? Bueno, que seguirá existiendo hasta el día que nos vayamos de aquí. Exacto. Venía la palabra límites a mí. Cuando hablabas de este cuerpo, ¿no? Que bajaba, pienso que límites es tan importante para el proceso creativo también. O sea, como encarnamos, por decirlo, encarnamos en este cuerpo, o sea, esta energía se manifiesta y nos vemos de esta manera, que la ciencia cuántica ya nos demuestra muchas cosas, ¿no? Sobre cómo nos vemos y todo eso, pero no es el tema de hoy. Estamos en este cuerpo que tiene limitaciones porque venimos a aprender sobre esas limitaciones, y el proceso creativo, o sea, no es que, bueno, hago y también, ¿no? Voy a crear, o sea, sí, pero hay límites, y en los niños se ve muy claro. Cuanto más, si pones un límite, explota. Puedes hacer todo esto menos esto, o esto así, o esto asá. Entonces creo que, siguiendo tu discurso, tiene que ver con eso, ¿no? Esa magnificencia tiene que condensarse para poder explotar esa luz. Es un destello de todas las lucecitas, ¿no? Y aquí Gastón nos comentaba sobre la espiritualidad, dice que no tiene nada que ver con la religión. No, por supuesto, son cosas diferentes. La espiritualidad nos une,
para empezar, ¿no? O sea, todos somos espíritu, o sea, todos pertenecemos a la raza humana y la religión divide, fracciona lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si eres de aquí o no eres de aquí, o qué piensas, según qué crees, todo es válido, pero son cosas diferentes. Y alguien había comentado algo bien bonito. Ah, eh, Eco Deco dice que esta conversación es súper valiosa y entiendo tanto lo que dicen, me ayudan. Gracias. Dice que le ayuda en su proceso. Eso es, gracias por compartir esto también con nosotras. También cuando te escuchaba quedaba en mí resonando el tema de aceptar, ¿no? Creo que una de las cosas que es fundamental para todo, y fusiono ahí proceso creativo, espíritu, espiritualidad, mensaje, cuando uno recibe o manifiesta o en lo que esté, aceptar lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Creo que también es una de las cuestiones fundamentales. Yo siento que sí, porque desde el momento en el que no aceptamos, o sea, desde que nos estamos peleando o rigidizando o victimizando con algo que no nos gusta, la energía no está disponible para la transformación. Una vez que uno acepta, la energía queda disponible para la transformación. Y a veces simplemente hay que aceptar para que la transformación se produzca, porque queda toda esa energía que estaba usando en la rigidez, en la lucha, en el victimismo, de repente se libera y la puedo usar para transformarme, ¿no? Yo siento que es un paso fundamental. Y además también porque muchas veces aquello mío que no me gusta es justamente lo que me hace único. Y gastamos cantidades ingentes de energía en que no se vea lo que somos, ¿no? En taparnos, cuando realmente lo que conmueve es lo que soy, es el dejarme ver, porque a ese punto todos somos iguales, ¿no? Y además porque creemos que esa barrera que pongo para que no se me vea es solamente hacia afuera, pero es directamente proporcional hacia adentro. Por eso es tan importante también sí, esta práctica de poder dejarme ver con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Y por eso vuelvo una vez más a la etimología de sinceridad. Viene de cuando los escultores trabajaban el mármol y lo astillaban sin querer. Entonces en esa parte del mármol que se había astillado ponían cera para que no se viera. Algo sincero es algo que no tiene cera, es algo que no está tapado. Entonces, y es muy potente ver el poder de transmisión que tiene la sinceridad. Yo siento que tiene mucho más poder de transmisión que el virtuosismo. Porque muchas veces el virtuosismo en el arte, que es una cosa muy admirable, por supuesto que sí, pero no todos los artistas virtuosos transmiten. A veces es como una mansión donde no vive absolutamente nadie. Es muy bonito, es muy admirable, pero no hay transmisión ahí, ¿no? Bueno, me acuerdo de una frase de Atahualpa Yupanqui, que es un músico argentino al que le tengo especial cariño, que decía, vinimos para alumbrar, no para deslumbrar, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que hay un montón de artistas que me conmueven y me conmueven por su sinceridad, no por su virtuosismo. Yo siento que ahí en la sinceridad es donde tenemos una vía directa de transmisión y de comunicación con el otro, ¿no? Porque en ese punto todos somos exactamente iguales. Y, y poder tener una práctica donde nos permitamos ser vistos, ¿no? Donde permitamos que se vea lo que hay y lo que no hay, lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Poder entrar en una práctica de sinceridad realmente con nosotros mismos y con el entorno y permitir que nuestra obra también lo sea. Permitir que nuestra obra Sí. también lo sea. Sí. Yo siento que a medida que uno gana terreno sobre uno mismo, la obra crece. Y cuando uno gana terreno sobre la obra, uno crece. Empieza a ser como un sub y baja cuando Totalmente. uno entra en esa sintonía, ¿no? De aceptación mutua, ya se Diálogo. empieza como Y de diálogo con la obra, total. Sí, sí. total.
total. Aquí también nos comenta Eco, sigue, entiendo la aceptación como observar sin juicio, sin el bueno y malo. Me da más perspectiva, exacto. Y es más veraz. Y en la sombra lo que creo que es malo, se encuentran cosas valiosas y dones. Sí, sí, volvemos a esto me encanta escucharte Inés, dice Daniela C. Art. Gracias, gracias por sus comentarios, los vamos leyendo. Eh, es parte de, creo que uno tiene que animarse a vivir, ¿no? Como arriesgarse. Creo que hay que volver a tener esa libertad, como ese viento, ¿no? Me viene la imagen de cuando te golpea el viento muy fuerte y uno, ¡ah! ¿No? Siente esa liberación. Y no importa si el pelo queda así o la ropa, ¿no? Es como que uno siente esa plenitud y esa conexión con el todo. Eh, por Sí, el supuesto coraje que hay de momentos mojarse, en ¿no? que... ¿Cómo? El coraje Sí, de mojarse, de comprometerse, de ponerse entero, exacto. aún sin tener el control sobre el resultado, ¿no? Aún sin tener el control sobre el resultado. Pero sí, yo siento que vivir es eso. No entiendo vivir de otra manera, sino es sumergiéndome en aquello que traiga, a veces a un coste alto, porque no siempre las cosas salen bien, pero al menos que uno pueda decir, lo he intentado. Para mí fue muy fuerte escuchar a una vez una tanatóloga, una persona que acompaña a las personas cuando Los están a punto de procesos. partir, decir que en sus primeros tiempos trabajando de esto, una de las cosas que más le había sorprendido había sido observar que la gente cuando estaba a punto de morir no se arrepentía de lo que habían hecho, por más errores Sí. que hubiesen cometido en su vida, ¿no? Se arrepentían de lo que no habían hecho por miedo. Y para mí fue un antes y un después esa conversación, porque tomé una decisión conmigo misma contundente de no quiero que me llegue ese momento y no haber hecho las cosas porque me asusté, porque tuve miedo. Y a veces la valentía no implica no tener miedo, más bien todo lo contrario, implica tenerlo y atravesarlo, ¿no? Hacer las cosas a pesar del miedo, a pesar de no tener control sobre el resultado, a pesar de que haya un porcentaje de error, de fracaso y de, sí, y de no obtener tal vez lo que yo espero de eso, ¿no? Pero poder decir, lo intenté, puse mi 100% aquí, lo intenté, ¿no? Siento que hay mucho poder ahí, hay mucho poder. Es el punto, tocaste la palabra, creo, en todas las áreas y más hoy en día, con la situación que se está viviendo a nivel mundial, donde el miedo parece que lo venden en cuotas, ¿no? En los noticieros, en la calle, en la vida, en todo. Y es el punto clave que el humano siempre ha sido esclavo en la historia de la humanidad. El miedo y la culpa, o sea, esas dos primitas hermanas que trabajan juntas. Y todos tenemos miedo, todo el tiempo, con un montón de cuestiones que nos pasan. Pero esto que dijiste, sentir el miedo y hacerlo igual es la diferencia. Y creo yo que está unido ahí, me hace todo el sentido con lo que decías antes de la ola, ¿no? Y del atrás, de lo que no se cuenta en las redes, ¿no? O sea, nos ven aquí muy en la plática y nosotras, y más allá de que una esté acostumbrada a hablar en público, lo que sea, siempre hay tensión, siempre hay estrés, hay veces que había fallas técnicas y cosas, y uno tiene miedo porque uno está dando algo, ¿no? Y quiere dar lo mejor. Y digo en esto muy chiquito y puede ser en otro montón de cosas que, que uno siente el miedo y lo hace igual. O otra frase que me encanta es actuar como si no lo tuvieras. Como un examen, ¿no? Uno está en un oral que se le junta el estómago aquí, ¿no? O en un estreno, o en lo que quiera, ¿no? Y ahí, pero lo haces. Y el punto es, ¿cómo te sientes después de eso? Ujú. Sí, porque a fin Tu de cuentas se energía. trata de poder conquistarse a una misma, ¿no? Poder conquistarse a una misma. Ese es el éxito, creo. Ese es el éxito. Poder conquistarse a una misma. Independientemente del resultado externo que obtengas o no, que está relativo y que tiene que ver con tantas cosas que muchas veces no
no están directamente relacionadas con una, ¿no? Pero yo siento que ese es el éxito, conquistarse a una misma, en ese sentido, ¿no? Y no entregar el poder a esas fuerzas, no entregar el poder, ¿no? Al miedo, a la invalidación, a la duda, bueno, a los modus jodendis, como diría una profe mía. Sí. Claro, al que dirán, ¿no? ¿Cuántas veces qué iban a pensar de mí? Me inspiran un montón, gracias. No, gracias a todos ustedes. La verdad es que esto es una fiesta para todos. Aquí estamos todos de cumpleaños. Sí, sí, eso es fundamental, la conquista sobre uno mismo. Y el tema es muy curioso también el tema de las críticas, ¿no? Yo lo veo Mm, mucho, bueno, en mí por supuesto y en mis alumnos lo hablamos mucho también, como a veces uno de los grandes impedimentos es el tema de poder llegar a ser criticado, ¿no? Yo una vez tomé una decisión a raíz bueno, de una crítica muy fuerte que recibí acerca de algo, de no permitir, de no aceptar más ninguna crítica que viniese de alguien que no estaba en el barro hasta aquí como yo. Es decir, no voy a aceptar una crítica de alguien que no se moja. Así de sencillo. O sea, si es alguien que se moja, que está en el barro, o sea, que sabe lo que es atravesar desiertos internos para bajar cosas a la materia, que ha tenido que atravesar incertidumbre, vergüenza, miedo, vulnerabilidad, perfecto, puedo escuchar tu crítica, pero si estás en las gradas, en una posición muy cómoda y lo único que haces frente a la obra del otro es emitir tu juicio, yo he tomado la decisión que ese tipo de críticas no las recibo más, o sea, no me interesan. Y creo que es importante también poner un límite en este sentido, ¿no? De quién uno recibe la crítica, mm, de quién uno la acepta realmente, ¿no? Y por mi parte solo la acepto de gente que se moja. sí, sí. A mí, mi primera directora de teatro me dio yo con ese personaje me gané un premio y cuando me dieron el premio, a los 2 días alguien me dijo que era un desastre, un horror lo que yo estaba haciendo y que bla, bla. Y ella me dijo, mirándome a los ojos con su dulzura característica, Gaby, cuando alguien te dice que eres la mejor del mundo y la actriz número uno, tú sonríes y le dices, gracias. Cuando alguien viene y te dice que no sirves para nada, que cómo te vas a poner a hacer teatro, y que tú lo miras con una sonrisa y le dices gracias. Totalmente. Sí, sí. Creo que esa es como la base, ¿no? Decir, bueno, eso es del otro, ese es Total, del otro. total, total, total. Uno le hace espejo de algo, ¿no? Uno le resonó en algo y por algo apareció esa persona a decirnos eso. El asunto es que si no estamos espiritualmente sólidos, ¿no? Como seguros con uno mismo, con su centro, eso te desequilibra. La crítica que te embellece, dices, ¡ay, soy! Y el otro te tira al piso y no haces un proyecto por 10 años. Entonces, es, sí, Es, es muy, muy fuerte. mm. Sí, sí, esto que dices del centro es súper importante, ¿no? El centro, yo lo siento como la capacidad como dicen en Fedora, de abrir para dejar pasar, ¿no? De poder realmente permitir que todo entre y dejarlo realmente pasar, ¿no? Sí, de no entregarle el poder, como decíamos antes, a la rigidez o al victimismo o a la lucha, pero bueno, son cosas que son muy fáciles de decir y luego hay que caminarlas en el cotidiano, ¿no? También siento importante en el momento en el que estamos viviendo tener una práctica también física, ¿no? Que el cuerpo esté fuerte para poder sostener la vibración de la creación, ¿no? Poder mantener el cuerpo en una vibración que la creación se pueda sostener. ¿No? Con una química que permita que la energía creativa pueda vivir en este cuerpo, ¿no? Que pueda ser sostenida por este cuerpo. Es otra de las cosas que yo siento que es necesaria, también en este momento de tantas pantallas y tanta virtualidad, ¿no? Una bajada al cuerpo contundente. Siento que también es importante a la hora de un proceso creativo, tener una relación sana con el cuerpo. Sí. Total, total. Yo por mi parte, para estar hermoso como para cerrar desde mi lugar y dejarte a ti, eh,
creo que lo importante también es hacer una pausa en todas las cosas, ¿no? Y preguntarse a uno qué necesito. Creo que si uno puede encontrar esa voz en todo, ¿no? En los procesos creativos, en qué necesito, qué me gusta, y escuchar esa respuesta. Que a veces es inmediata y a veces no. También, ¿no? Bajar la ansiedad. Cuando uno se pregunta algo a uno, a esa parte íntima, ¿no? Y quiero seguir con esto, no quiero, con esta persona, con este proyecto, ¿con qué me pasa? Y ahí esto que tú decías de qué te prende, lo vas a ver con más claridad, ¿no? Cuanto más puedas escucharte, más fácil vas a poder escuchar y dar a los demás. Entonces, para mí eso es como lo que quiero aportar y me encantaría escuchar lo que Total. quieras decir. Sí, absolutamente de acuerdo, Gaby. Yo siento que nos podamos dar el permiso de hacer lo que vinimos a hacer y de decir lo que vinimos a decir, ¿no? A pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, inclusive. Que podamos darnos el permiso de salir del armario realmente y de que nuestra alma se pueda expresar en esta dimensión. No dar el permiso en todo caso, si le tengo que entregar el poder a algo, entregársela a mi alma, a mi espíritu, sí, a esa parte de mí que trasciende, ¿no? Que trasciende esta realidad, que trasciende mis circunstancias y que sabe muy bien y tiene mucha claridad en cuanto a lo que vine a decir, lo que vine a hacer y poder eh, hacerlo a pesar de todo y a pesar de mí misma, ¿no? Una vez que uno toma esa decisión, la vida empieza a crear las condiciones para que eso suceda. Pero el primero que tiene que tomar la decisión es una misma, ¿no? Entonces, desde el momento que uno toma la decisión de hacer y decir lo que ha venido a hacer y decir, la vida da 1000 pasos, pero el primer paso siempre lo tiene que dar una. Decir sí, a pesar de todo y a pesar de mí, lo voy a hacer. Y la vida entra en disponibilidad, ¿no? Cuando una toma esa decisión. Eso es lo que me gustaría, si tuviese que dejar un solo mensaje sería ese. Poder escuchar esa voz, poder abrirse a todo lo que la vida tiene para ofrecernos cuando entramos en esa disponibilidad y hacerlo a pesar de todo. Qué bonito. Gracias, Inés. Gracias Cuéntanos a ti. si estás por dar un taller próximamente, una plática, cómo se contactan contigo, tu página, tus redes, todo. Mi página web es ineslolago.com. Estoy dando ahora, bueno, un taller online que se llama Artistas con Propósito, que está justamente dirigido para la bajada de procesos creativos desde que tengo la visión hasta que eso baja, ¿no? Un poco todo lo que estuvimos hablando de todo el tránsito interno del que no se habla, pues tener herramientas para autogestionarnos en ese camino, ¿no? Los talleres presenciales los retomaré de la vía de la voz en cuanto se pueda estar en presencia, porque el trabajo con la voz para mí implica una presencia, también por los niveles de vulnerabilidad y el espacio de seguridad que es necesario para que ese trabajo se pueda desarrollar de una buena manera. Yo solo lo hago presencial. Y luego, por otro lado, está mi proyecto musical que se puede escuchar en cualquier plataforma de streaming. Así que es muy sencillo. Simplemente poniendo mi nombre en las plataformas de streaming está. Mi último disco salió ahora el 21 de diciembre. Y también, bueno, de posparto, con ese trabajo de posparto. Sí, Qué contenta. bonito, Estoy contenta, sí. Estoy muy qué contenta. bonito. Felicidades, felicidades con tu posparto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Genial. Gaby, por crear este espacio y por sostenerlo en el tiempo también, ¿no? Por esta medicina de tu disponibilidad de hablar con tanta gente, ¿no? Para que los que queremos que el mundo sea diferente, podamos tener un espacio donde conversar y donde compartir, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, lo creé a base de esto que platicamos, ¿no? De escuchar esa voz interna y de una vez leí, escribe el libro que tú quieres leer, ¿no? Entonces, para mí estas pláticas son las que yo quiero tener, o sea, yo te hablaría por teléfono a ti, oh, ¿qué onda, Inés? ¿Cómo estás? A ver, conversemos de esto de los procesos creativos, ¿no?
Total, y abrirlo para que otros que están en este canal y que todo es para mí, siento que es mi servicio, ¿no? Esto de total, también, esto de artista con propósito, es el propósito poder abrir, despertar en cada ser su esencia divina y que lo pueda plasmar al universo. Así que total. gracias a ti, Gracias a ti, gracias a ti, gracias a un ti. placer. Y a Gracias. todos los que estuvieron ahí escribiéndonos cosas hermosas Muchas y a gracias a todos los que lo van a ver. Muchísimas gracias. Adiós, corazón. Un gusto. Adiós. Igual.